La comunicación es crucial en los tiempos que corren. No obstante, desde siempre, Dios desea que estemos conectados permanentemente con Él. Gracias por acompañarnos en Conectados con la Palabra. Gustavo Caramelino hoy nos trae el tema Escuela Divina. Muy bien, estamos aquí nuevamente juntos en Conectados con la Palabra y seguimos estudiando el libro de 1 Samuel, tomando verdades que surgen capítulo por capítulo y que nos ayuda en la vida del joven y en la vida de todos nosotros a tomar decisiones sabias que puedan honrar a Dios. En este programa vamos a mirar el capítulo 20 de 1 Samuel junto con el Salmo 25. Y el título que vamos a desarrollar en este programa es Escuela Divina. Saben que a lo largo de muchos años de ministerio he descubierto una juventud marcada por experiencias traumáticas y difíciles que muchas veces no saben cómo enfrentar. Literalmente la juventud latinoamericana está marcada por experiencias que, de no permitir que Dios trabaje en cada una de ellas, la vida de estos jóvenes va a estar marcada siempre por la frustración, el error y las malas decisiones. Saben, cuando uno tiene problemas y dificultades en la vida, las circunstancias difíciles, las pruebas, las experiencias traumáticas suelen dejar dos tipos de cicatrices. En un primer lugar, algunas personas a través del dolor tienen cicatrices de cinismo, de resentimiento, están toda la vida sobrellevando esas heridas del alma que supuran y que solo el aceite de la palabra de Dios y la obra del Espíritu Santo los puede ayudar a salir. Pero otras personas a través de esas experiencias han abierto una puerta para encontrarse con Dios, para salir de esas cárceles y poder tener vidas y juventudes libres de estas cosas y con futuros espirituales. El tema de hoy es la escuela divina, es decir, la soberana mano de Dios tratando con nosotros, enseñándonos, corrigiéndonos en medio de las pruebas y las dificultades de la vida. Santiago, por ejemplo, habla acerca de las pruebas como una escuela de Dios. Dice que tenemos que tener sumo gozo cuando estemos en diversas pruebas, porque la prueba de nuestra fe produce paciencia, y agrega Santiago que tenga la paciencia su obra completa. Y este concepto de la obra completa de Dios es la escuela, la intervención, el aprendizaje que Dios permite que tengamos a lo largo de los momentos difíciles de la vida. Hablaba con un joven que está estudiando en el Instituto Bíblico y me contaba que a mitad de año hacen un cambio de pieza y allí en los cambios de pieza vuelven a tener otras personas. Y entonces le dije, ¿qué tal tus nuevos compañeros? Y me dice, muy bien, salvo uno, que es muy desordenado, que no le gusta bañarse y que es bastante complicado convivir con él. Y dice, nosotros entre todos lo hablamos, tratamos de ordenarlo, de ponerlo en el lugar correcto, pero creo que Dios está tratando con mi carácter, dijo este joven. Y yo creo que ahí está el concepto. Algunas circunstancias de la vida Dios las permite para tratar con nuestro carácter. En este primer capítulo, en el capítulo 20 que vamos a leer de Samuel, junto con el Salmo 25, vamos a ver la experiencia de David a través de la persecución iniciada por Saúl, viviendo bendiciones que trae la escuela de Dios. Así que vamos a leer todos juntos el capítulo 20 de 1 Samuel. Te invito a que lo busques en tu Biblia. Vamos a leer algunos versículos. Dice la Biblia así: Después David huyó de Naiot en Ramá y vino delante de Jonatán y dijo: ¿Qué he hecho yo? ¿Cuál es mi maldad? ¿O cuál es mi pecado contra tu padre para que busque mi vida? Y Jonatán le dijo: en ninguna manera no morirás. He aquí que mi padre ninguna cosa hará, grande ni pequeña, que no me descubra, porque pues, ¿qué me ha de encubrir mi padre este asunto? No será así. Y David volvió a jurar diciendo: tu padre sabe claramente que yo he hallado gracia delante de tus ojos. Y dirá: no sepa esto Jonatán, para que no se entristezca, y ciertamente vive Jehová y vive tu alma, que apenas hay un paso entre mí y la muerte. Vamos a leer también el capítulo 25 del libro de los Salmos.
David escribe este salmo también, y aquí habla de lo que aprende a través de la persecución en la escuela divina. Él dice, a ti, versículo 1 del Salmo 25, a ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío, no sea yo avergonzado. No se alegren de mí mis enemigos, ciertamente. Ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Muéstrame, Jehová, tus caminos. Enséñame tus sendas. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Acuérdate, oh Jehová, de tus piedades y tus misericordias que son perpetuas. De los pecados de mi juventud y mis rebeliones no te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí por tu bondad, oh Jehová. Bueno y recto es el Señor. Por tanto, Él enseñará a los pecadores su camino, encaminará a los humildes por su juicio y enseñará a los mansos su carrera. Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios, por amor de tu nombre, oh Jehová. Perdonarás también mi pecado, que es grande. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Gozará él de bienestar, y su descendencia heredará la tierra. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Mis ojos están siempre hacia Jehová, porque Él sacará mis pies de la red. Mírame y ten misericordia de mí, porque estoy solo, Señor, y afligido. Las angustias de mi corazón se han aumentado. Sácame de mis congojas, mira mi aflicción y mi trabajo, y perdona todos mis pecados. Mira mis enemigos cómo se han multiplicado, y con odio violento me aborrecen. Guarda mi alma y líbrame. No sea yo avergonzado, porque en ti confié. Integridad y rectitud me guarden, porque en ti he esperado. Redime, oh Dios, a Israel de todas tus angustias. La escuela divina, la escuela de Dios. Estamos aquí viendo claramente cómo David relata en el capítulo 20 de 1 Samuel, junto con Jonatán, lo que significó el inicio de una década larga de persecución, aún más que una década. Claro, ya David empezaba a ser el blanco de Saúl. Y allí en el capítulo 20 descubrimos cómo David, dándose cuenta que Saúl ya había intentado matarle, hace un pacto con Jonatán. Y entonces, como era una fiesta especial, la fiesta de la luna nueva, y David se ausenta del palacio, y Saúl espera que él pueda sentarse en su lugar para poder de alguna manera atacarlo, pero David acuerda con Jonatán no estar en ese lugar bajo la excusa que se iba con su hermano mayor, con su familia, a festejar esta fiesta. Precisamente David entonces descubre frente a lo que Jonatán le comenta, Saúl explota de resentimiento y odio contra su hijo por haberle permitido a David irse, y David y Jonatán hacen un pacto a través de una acción en la cual Jonatán sale con su criado a cazar y tira las flechas a una dirección y a una distancia con la cual habían acordado con David, que significaba que su padre quería matarlo. Finalmente, aquel muchacho se vuelve a la ciudad, David y Jonatán se abrazan, hacen pacto con Dios como testigo, y a partir de ese momento David se va y empieza un peregrinaje en el cual aprendería la escuela de Dios. ¿Sabes? Aquí en el capítulo 25 del libro de los Salmos, David ya está viejo. Probablemente podemos deducir que está en medio de la rebelión de Absalón, su hijo menor. Ya había pasado toda la persecución de Saúl, y a lo largo de los años él encuentra y escribe en este salmo 4 bendiciones de la escuela divina. Mira, yo no sé qué estás viviendo vos en este tiempo. Yo no sé cuáles son los conflictos y los problemas que te toca vivir. Quizás rebelado contra Dios, estás enojado con Dios, pensás que Dios se olvidó de ti, y quiero decirte que las pruebas, los problemas, las dificultades abren una puerta para que Dios trabaje en nuestro carácter, para que Dios purifique nuestra vida y para que la escuela de Dios haga en nosotros aquello que solamente Dios puede hacer. Un gran escritor, el doctor Piper, decía que la mejor hermenéutica es la prueba. Es decir, la mejor manera de aprender las verdades de la palabra es cuando somos puestos en medio de la prueba. Elizabeth Elliot,
la mujer de aquel misionero que dio su vida allí en medio de la obra misionera, escribió que las profundas verdades que aprendió en su vida los descubrió en medio del más profundo dolor. Yo veo aquí en este salmo 4 bendiciones que podés apropiar para tu vida en la escuela divina. En primer lugar, Dios enseña a los que le buscan. Primera bendición, Dios enseña a los que le buscan. Esto está en los versículos 1 al 5 del Salmo 25. Esto tiene que ver con la guía divina. En segundo lugar, Dios encamina a los que le temen. Esto está en los versículos 8 al 15 y tiene que ver con la presencia divina. En tercer lugar, Dios endereza a los que le escuchan. Esto está en los versículos 16 al 23 y esto tiene que ver con el poder divino. Y finalmente, Dios eterniza a los que en Él creen. Esto está en el versículo 11 y tiene que ver con la salvación divina. Entonces, vamos al primero. Dios enseña a los que le buscan, la guía divina. 4 veces David dice en este salmo, pide ser admitido en la escuela de Dios. Utiliza verbos que hablan de esto. Señor, muéstrame, enséñame, encamíname, enséñame. Y habla del caminar del joven, del creyente en la escuela de la gracia, en esta marcha que es la vida cristiana, en un aprendizaje en el cual Dios enseña a los que le buscan. ¿Sabes? Cuando uno está en medio de la prueba, cuando los problemas se desatan en la familia, cuando quizá tus padres te abandonan, cuando llega la separación, el dolor, la enfermedad, la pérdida, uno está en medio de un gran aprendizaje. ¿Sabes? Uno tiene que entender que Dios habla en nuestra vida y nos enseña a aquellos que le buscan, como dice David, cuando en primer lugar nos abrimos a su palabra. Mira, la voluntad de Dios es un tren cuya locomotora es la palabra de Dios. Nunca pueden ir ni los sentimientos ni las circunstancias como locomotora que tira el tren. La máquina que tira el tren es la palabra de Dios y Dios nos habla y nos enseña a través de esta. Muchas veces nos rebelamos y no queremos abrir la Biblia, no queremos leer porque estamos enojados con Dios por las cosas que nos pasan y decimos como el salmista en el 13, Señor, ¿hasta cuándo? Una y otra vez. Pero es precisamente lo que tenemos que hacer. David aquí en la escuela y en la persecución buscó la palabra, la guía divina. Dios habla a través de las circunstancias. Y para entender las circunstancias necesitamos orar. El versículo 1 habla de David buscando y clamando en oración para entender las circunstancias de la vida. Dios habla a través de aprender a esperar en Él. En el versículo 5 Él dice, he esperado. Claro, aprender a esperar en el Señor es una de las materias que tenemos que rendir en la escuela divina cuando queremos ser enseñados por Dios. La materia de la humildad en el versículo 3 dice que avergonzará a los que se rebelan. Qué problema cuando la rebeldía se enquista en nuestro corazón y Satanás, que es el padre de las rebeldías, comienza a hacer que nos enojemos con Dios, que cerremos su palabra, que nos rebelemos a sus verdades y no podemos aprender las verdades de Dios. El apóstol Pablo estaba en la cárcel y escribe en Filipenses en el capítulo 4, versículo 12, en todo he sido enseñado. ¿Sabes? La guía divina está en aquellos que deciden tomar como patrón de decisiones la guía de Dios y la enseñanza de las palabras. La juventud es la edad más importante para tomar decisiones y esas decisiones tienen que marcarse por la escuela divina, Dios hablándonos con la palabra, escuchando a los mentores. Hablaba con un joven que había tenido una vida lejos de Dios, que había tomado decisiones equivocadas una tras otra en su vida, pero cuando viene al Señor, se encuentra con Él, toma la decisión de empezar a cambiar su patrón de decisiones. Ahora busca en la palabra, subraya promesas en su Biblia, pone motivos de oración. Le hice una pregunta al corazón, ¿escuchás a tus mentores? Los nombró uno por uno y ha aprendido a sujetarse a ellos. La primera bendición de la escuela divina, Dios enseña a los que le busquen. Tal vez estés lejos de Dios. Tal vez hace rato que no podés ser enseñado. Tal vez ya no querés buscarle. Este es un tiempo
para entender que esta escuela a la cual te has revelado va a marcar en tu vida verdades fundamentales que necesitas entender. Pero en segundo lugar, Dios encamina a los que me le temen. David habla de esto en los versículos 8 al 15. Ya no tiene que ver con la guía divina, sino con la presencia del Señor. Experimentar en medio de la escuela de Dios la presencia del Señor. Claro, las pruebas nos llevan a conocer a Dios de una manera distinta. El dolor nos pone de tal manera en el cual se nos acaban los recursos y apelamos al único que podemos buscar, que es a Dios mismo. ¿Cuál es el mayor bien en medio de la prueba, de la persecución? David lo explica, la presencia de Dios. En el capítulo 20 de 1 Samuel, él dice, Dios es testigo entre nosotros en su pacto con Jonatán. En el capítulo 20, versículo 42, dice, Jehová esté entre tú y yo, entre tu descendencia y mi descendencia. La presencia de Dios. David y Jonatán entendieron en medio de su pacto que Dios encamina a los que le temen, a aquellos que reconocen la presencia de Dios. Ambos, tanto David como Jonatán, tenían temor de Dios. En el Salmo 25, en el versículo 12, David habla de la escuela de Dios, de cómo Él encamina a los que aprenden a temerle. Y dice, ¿quién es el hombre que teme a Jehová? Él enseñará el camino que ha de escoger. Encamina a los que le temen. Qué maravilla este versículo 12 del capítulo 25 del libro de los Salmos. ¿Qué camino tomaría David ahora? ¿Sabes? Él tendría que escapar de Saúl, se equivocará, irá de los filisteos, volverá, estará en Israel, llegará al reino, luchará con muchas cosas, tendrá conflictos, pero había algo que David tenía muy claro, tenía que temer a Dios, porque esto habla de la presencia de Dios encaminando en medio del temor. ¿Qué es el temor de Dios? El temor de Dios es la conciencia que tiene un joven de que Dios está en todos lados, que Dios me ve lo que hago, que aunque nadie me vea, Dios está allí siempre. Y el temor de Dios encamina la vida de un joven. La ausencia de temor de Dios hace que un joven se descarrila. Por eso dice el salmista, cuando miro la impiedad de los impíos, la iniquidad de los impíos, digo a mi corazón, ¿qué cosa? No hay temor de Dios delante de sus ojos. ¿Sabes? El temor de Dios nos frena frente al pecado. Fíjate en el capítulo 39 de Génesis, versículo 29, como José, aquel hombre íntegro, teme a Dios y no cae en medio de la tentación de la esposa de Potifar. Y él dice, ¿cómo haría yo tan grande mal? Y pecaría contra Dios. Claro, el temor de Dios nos frena frente al pecado. El temor de Dios nos da convicciones en la vida. Por eso encamina a Dios a través de las convicciones para que tomemos decisiones de acuerdo a su palabra y no de acuerdo a las presiones del sistema. El sabio Salomón dice en Proverbios capítulo 2, versículo 15, Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Proverbios, capítulo 2, versículo 5. ¡Qué maravilla cuando un joven por temor de Dios adquiere convicciones, memoriza versículos de la palabra, los internaliza en su corazón y empieza a responder frente a las decisiones de la vida de acuerdo a lo que la palabra de Dios se planta frente al pecado, decide ir a una contracultura en este mundo. El temor de Dios trae convicciones, el temor de Dios nos santifica. Dice 2 Corintios capítulo 7, versículo 1, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y espíritu. Escucha bien, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Claro, el temor de Dios nos santifica y nos encamina hacia la santidad. Dios encamina a los que le temen. El temor de Dios nos impulsa a servirle. Hebreos capítulo 12, versículo 28 dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor
irreverencia. Claro, el temor de Dios nos encamina al servicio. Claro que sí, porque sabemos que Él nos ha dado dones y talentos de los cuales vamos a dar cuenta en el tribunal de Cristo. El temor de Dios nos lleva a invertir la vida y la juventud en cosas que son trascendentales en la vida. David temía a Dios y Él encaminó sus pasos. Habla de luz al escoger, versículo 12. Habla de bendición. En el versículo 13, gozará de bienestar, dice en el capítulo 25, versículo 13 de Salmos. El temor de Dios me da libertad. Dice el versículo 15, Él sacará mis pies de la red. Y te lo tengo que preguntar, ¿tenés temor de Dios o estás lejos de la integridad? ¿Qué pecado te está atando? Si estás lejos de Dios, necesitas volver a ver a Dios. ¿Sabes? Uno deja de tener temor de Dios cuando ya no lo puede ver. Cuando uno cae en la tentación es porque dejó de ver a Dios. Necesitas reencontrarte con Él, volver a entender que sin Él no tenés temor y tu vida está encaminada por valores del mundo, por malos consejos de amigos. Quizás mientras escuchás este mensaje estás cargando tus ojos de lágrima por la culpa que te trae haber tomado decisiones lejos de Dios. Sentís que estás manchado. Necesitas arrepentirte en este tiempo, volver al Señor, volver a tener temor de Dios, para el que Él encamine a los que le temen. Decimos en primer lugar, Dios enseña a los que le buscan en la escuela divina. En segundo lugar, Dios encamina a los que le temen. En tercer lugar, Dios endereza a los que le escuchan. Claro, aquí tiene que ver con poder y cambios delante de Dios. Claro, la escuela divina no solo encamina, enseña, sino que endereza, es decir, corrige. En los versículos 16 al 22, David en la escuela divina habla del dolor y la angustia, la congoja, la aflicción que siente por la prueba, pero entiende que esto es una oportunidad para corregir su vida. Sabes, nosotros pasamos aquí una tremenda inundación. En nuestra casa llegamos a tener 2 metros de agua de un río que se desbordó. Más de 130.000 personas en mi ciudad, en Santa Fe, nos quedamos sin casa, perdimos todo, estuvimos meses fuera de casa. Yo desde jovencito compré libros, estaba feliz de mi biblioteca, tenía más de 700 libros, el agua me los llevó todos. Los que pude rescatar los puse al sol para secarse. Dios fue muy bueno. Recibí como gracia y hermanos que me traían libros de estudio para reponerlo cuando todo pasó. Pero cuando tuvimos la catástrofe hídrica, la pregunta fue, ¿qué tengo que cambiar? Yo me sentía como Jonás, que necesitaba enderezar, cambiar. ¿Sabes? Un autor dijo, cuando llega la hora oscura, los creyentes esperamos la aurora. Cuando el mar está en el punto más bajo, las personas esperan la marea. Cuando la tribulación atraviesa el corazón, entonces confiados esperamos las correcciones de Dios. El autor a los Hebreos dice de la escuela divina y de esto que Dios endereza a los que le escuchan, en capítulo 12, versículo 11, que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Claro, aquí David habla en el versículo 21 de dos frutos que el ejercicio de la prueba les había traído y que había enderezado su vida. Habla en el versículo 21 de integridad y habla de rectitud. Claro, cosas que tenía que corregir, cosas que tenía que enderezar, cosas que tenía que quitar. Dice el sabio, quita las escorias de la plata y saldrá la laja del fundidor. En la escuela, Dios endereza a los que se escuchan. Tengo que preguntarte, ¿en qué cosas te has desviado? ¿Sabes? Cuando uno empieza a desviarse, nunca es de un día para el otro. Deja de escuchar a Dios y escucha a personas que están lejos de Dios. Deja de frecuentar a los creyentes y se empieza a vincular con personas que están en contra de Dios. Abandona la iglesia y comienza a ir a lugares que deshonran a Dios. Y empezás a pecar y te empezás a desviar. Y como dice el autor a los Hebreos en capítulo 2, versículo 1, que es necesario que con más diligencia atendamos aquellas cosas que hemos aprendido, no sea que nos deslicemos, nos desviemos
cuán lejos estás de Dios. Tenés que permitir que la escuela divina enderece tus pasos. Tenés que permitir, como David en medio de la lucha y el dolor, que la integridad y la rectitud vuelvan a ser una marca en tu vida. Quizá necesites venir al Señor, confesar tus pecados. Dios enseña a los que le buscan, encamina a los que le temen, endereza a los que le escuchan, pero finalmente eterniza a los que creen en Él. Dice el versículo 11, David en la escuela divina encuentra la salvación de Dios. Por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás mi pecado, que es grande. Claro, cuando uno decide encontrarse con Dios, sale a la luz lo más oscuro de nosotros. Es como una habitación que está en oscuridad y de pronto se enciende una potente luz y queda al descubierto las telarañas, las suciedades. ¿Sabes? Cristo en la cruz del Calvario murió por todos nuestros pecados. Cuando la Biblia dice que el Señor Jesucristo murió por nuestros pecados, la Biblia enseña que Dios cargó en Él el pecado de todos nosotros. El apóstol Juan dice en capítulo 20, versículo 31, que estas cosas se han escrito para que creamos que Jesús es el Cristo y para que creyendo tengamos vida en su nombre. Claro, cuando uno cree en el Señor Jesucristo como su Salvador, le da eternidad a su alma. Cuando uno deposita su fe y su confianza en el Señor, descubre que en la escuela de Dios uno puede encontrar vida después de la muerte. Sabes, yo tenía una tía que se llamaba Nelly, una mujer de campo con ojos claros, que venía siempre a visitar a mi madre. Sus padres habían sido amigos de Italia cuando vinieron como inmigrantes, pero un día le descubren un cáncer. Así que viene y se lo hace tratar, y durante tiempo, mientras hacía sus tratamientos en nuestra ciudad, dormía en casa. Le predicamos muchísimas veces, pero Nelly nunca quiso creer. Pero un día el médico llamó y nos dijo, a Nelly le queda muy poco tiempo, y se lo comunicó a ella. Cuando llegó a casa, llegó llorando, nerviosa, diciendo, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Habiendo tanta gente mala en este mundo. Y se fue llorando hasta la pieza. Yo la seguí y le dije, tía, no podés salvar el cuerpo, pero podés salvar el alma. Necesitas pedirle perdón por tus pecados a Jesucristo. Tenés que abrirle tu corazón. Te hemos predicado de todas maneras. Hoy es el tiempo aceptable al Señor. Si abrís tu corazón a Él, Él perdona tus pecados y te da un lugar en el cielo. Tía, si la muerte te sorprende, ¿a dónde va tu alma? Y ella llorando dijo, necesito que me ayudes. Y en aquella pieza mi tía Nelly entregó su corazón a Jesucristo, volvió a su pueblo. 2 o 3 meses murió. Cuando fuimos al entierro, su sobrina se acercó y me abrazó diciendo, fue una mujer que en el final estaba llena de esperanza. Yo sabía que ella había encontrado a Dios. ¿Sabes? Vos también podés tener esta esperanza, porque esto es lo que hace Dios en la escuela divina cuando un joven, una señorita decide pedirle perdón por sus pecados. David dijo, es grande mi pecado, pero tú lo perdonarás porque Cristo con su sangre pagó todos nuestros pecados. Por eso quiero invitarte para terminar, que puedas orar conmigo allí donde estás. Si estás lejos de Dios, necesitas volver a encontrar la presencia de Dios. Si te has rebelado, necesitas volver a tomar la palabra y sus verdades para que la guía divina, la presencia divina, el poder divino enderece, cambie, guíe. Qué bendición es estar en la escuela de Dios. Somos privilegiados. En lugar de enojarnos, como David, disfrutemos de las bendiciones. Pero si nunca le has pedido perdón por tus pecados a Jesucristo, voy a invitarte a que puedas orar conmigo. Allí donde estás, ora esta plegaria al cielo. Invita a Jesús a entrar en tu corazón. Repetí esta oración. Decile así, Señor Jesús, reconozco que soy pecador y te pido perdón por todos mis pecados. Quiero invitarte a que vengas a mi corazón y seas mi Salvador. Señor, perdona mis pecados. Señor, sálvame. Te lo pido en el nombre del Señor Jesús. Amén. Hasta el próximo programa. Hasta aquí,
Conectados con la Palabra, con Gustavo Caramelino. Para contactarse con nosotros, dirija su mail a conectadosconlapalabra@gmail.com. En Facebook, búsquenos como Conectados con la Palabra.